2 minutos, gracias por seguir con nosotros. En la línea telefónica el doctor Norberto Alvarado Alegría, doctor en Derecho Constitucional, a propósito de este tema que tiene que ver con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que obviamente pues también ha llamado la atención de lo que puede significar pues esta institución que sin duda alguna pues es importante, sobre todo porque es el máximo órgano de decisión de todo lo que tiene que ver con los temas político-electorales que ocurren en nuestro país y que bueno, pues habrá que saber qué es lo que ocurrirá luego de que el día de ayer también pues los magistrados que se llaman ahora o les consideran también como magistrados rebeldes, que el pasado miércoles protagonizaron un tema muy importante a nivel institucional, se reunieron con el presidente magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y bueno, pues tratando de resolver esta situación. Pensamos en alguien que desde el punto de vista jurídico nos pudiera dar luz sobre obviamente lo que puede significar esta crisis institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mi querido doctor Norberto Alvarado, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Norberto, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por tomar la llamada. No sé si nos escuchamos ahí correctamente bien, por lo menos en el híbrido, y que, bueno, esta crisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación implica una crisis que se ajusta, que se apega en términos legales a lo que conocimos ya y vimos el pasado miércoles, mi querido doctor, mi querido Norberto, en lo que significa justamente este cambio que decidieron 5 magistrados el día de ayer en contra del magistrado Vargas, que hasta el miércoles por lo menos era presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que hoy incluso hay hasta 2 presidentes. Sí, básicamente, como tú lo has mencionado, el miércoles hubo una sesión convocada por una magistrada, Yanina Paloma, que es la magistrada decana de este Tribunal Electoral, para mencionar que este tribunal, entre otras cosas, califica la elección del presidente de los Estados Unidos mexicanos, es decir, el presidente de la República, Sí. y resuelve todas las impugnaciones, digamos, que se hacen sobre las elecciones en México en última instancia. Sí. Entonces, sí es un hecho inédito, porque hasta hoy, en un órgano de esta naturaleza, que es un órgano constitucional, pues no había habido una situación de esta naturaleza, valga la redundancia, ¿no? Sí. Entonces, 5 de los 7 magistrados se reunieron y decidieron, pues precisamente, destituir
conocer al magistrado Vargas, que fungía como presidente de este tribunal, y designar a un nuevo magistrado presidente, que es el magistrado Reyes, Sí. que él ya era magistrado de alguna manera, y ponerlo como presidente ahora de este tribunal electoral. Sí. Entonces, bueno, pues obviamente esta es una crisis institucional importante, porque de alguna manera pues demuestra que hay una lucha de poder importante al interior de este tribunal, que es un tribunal que pertenece al Poder Judicial de la Federación. No está bajo las instrucciones o jerárquicamente por debajo de la Corte. Sin embargo, sí pertenece al Poder Judicial de la Federación. Es autónomo en cuanto a sus decisiones y es especialista en impartir justicia, en particular sobre los temas electorales en este país, en última instancia, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Es la máxima instancia, digamos, no en materia electoral, como tú bien lo comentabas, doctor, de lo que obviamente significa la calificación de las elecciones que se realizan en los 32 estados de la República. Pero la pregunta que nos hacíamos muchos era, ¿es legal el actuar de los 5 magistrados que el día miércoles decidieron destituir a José Luis Vargas o no? ¿O qué pasará? Porque yo veía también las declaraciones del presidente López Obrador y pienso en la relación de poderes, y decía, en esta crisis del Tribunal Electoral, que se vayan todos los magistrados de una vez. Esto es lo que le compete, le corresponde, puede ser de esa manera. Si quieres, para ahí me adelanté y comenté varias cosas, mi querido doctor, pero me parece que son interesantes. No, mira, desde luego que hay un procedimiento. No puede haber una destitución como así del presidente del tribunal o la presidenta, porque recordemos que la presidenta anterior era precisamente Yanina Talora, sí, que es la decana de este grupo de magistrados electorales. sí. Entonces, bueno, pues hay un procedimiento para esta destitución, y este procedimiento pues viene de la propia Constitución y de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pues desde luego que no hay un fundamento legal claro en cuanto en el sentido de esta destitución que se ha hecho. Sí. Son lamentables, desde luego, también, una vez más, las declaraciones del presidente de la República,
Sí, sí. Inclusive, bueno, el presidente de la República ha utilizado una expresión en la que dice que se le ha faltado al respeto a él por parte del presidente destituido, ¿no? Ajá. De alguna manera, entre comillas, Sí. del Tribunal Electoral. Y bueno, pues lo que pasa es que el señor presidente de la República considera que cualquier persona que no piense igual que él, pues de alguna manera le falta respeto, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, pues esto es completamente algo que suena infantil, de berrinche, y no, por supuesto que por parte del nadie de los miembros del Tribunal Electoral. Sí, claro, sí, claro. Pero Pero el presidente... La lucha de poder Sí. entre un grupo que parece que apoya las decisiones del presidente de la República o que está siendo alineado con él, inclusive como tuvieron apuntes, pues ayer se reunieron con el ministro Saldívar, Sí, sí. que también hoy en día es muy cuestionable su cargo de presidente de la Corte por esta ley que a todas luces de manera inconstitucional prorrogó de un plumazo su estadía 2 años más. 2 años más como presidente de la Corte, para empatarlo con la salida o con el término del mandato del presidente López Obrador. Lo que vemos aquí es simple y sencillamente pues una institución que no es muy clara en términos jurídicos desde el punto de vista constitucional. Sí. No hay elementos, se dice que el magistrado Vargas fue removido por incumplir con sus obligaciones constitucionales. No hay en sí como tal pues una prueba objetiva o un hecho en el que se diga cuál es ese incumplimiento. Entonces, bajo ese sentido, pues, simple y sencillamente lo que se demuestra es que hay un ataque a las instituciones democráticas y legales de este país. Sí, sí. Y que pues va muy de la mano por ahí también con otro tema que ha estado en los medios los últimos días, ha sido tema también que ha tocado el presidente de la República, su propio partido Morena, de la destitución también que se ha propuesto el consejero presidente y otro consejero del INE, ¿no? Sí, claro. El Consejo General, de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, sí, claro. Que han sido también muy críticos de las acciones del presidente,
y que ahora ante la desastrosa desastroso resultado, más bien esta consulta popular, que fue todo un fraude por parte de Morena, sí, pues como no le salió como esperaban, pues también se ha dicho que están buscando la institución de estos dos consejeros como si ellos hubieran sido los responsables de que solo hubieran votado los 7 millones de mexicanos y el resto no. Sí, claro, sí, claro. Entonces, pero se puede la ideologización, lo voy a decir de esa manera, del INE en un momento determinado, la ideologización también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también de la Suprema Corte de Justicia, que no, la justicia debería ser ciega, mi querido doctor Norberto Alvarado. esa es una metáfora muy romántica, mi querido amigo. La justicia debe ser imparcial. Es decir, tiene que ponderar siempre las dos partes que están en litigio. Me parece que un gran error de este país ha sido considerar que los jueces son ciegos, que los jueces son apartidistas, sí. imparciales deben serlo, pero los jueces, igual que cualquier otra persona, tienen una ideología, votan por un partido, sí. Tienen una religión, un credo, poseen por sus propias ideas políticas. Entonces, bueno, pues los jueces, como cualquier persona, tienen derecho a asumir una postura ideológica. Digo, en Estados Unidos, inclusive en muchos estados, los jueces son electos, son reconocidos. Por ejemplo, los jueces que integran la Corte Suprema en Estados Unidos, como republicanos, como demócratas, que son designados por el presidente de los Estados Unidos en turno. Y bueno, pues sabe perfectamente quién pertenece a qué tipo de ideología y se sabe qué tipo de corte se tiene, ¿no? Sí, claro. En México hemos vivido con esta idea romántica desde la época de Mariano Otero, en el siglo XIX, de que los jueces son prácticamente figuras inmaculadas, sí, que no tienen creencias, que no tienen sentimientos, como angelitos, sí. Como ni siquiera como angelitos, más allá, porque ni siquiera pueden profesar una creencia religiosa, ¿no? En muchas ocasiones. Sí. Claro que los jueces votan, que los jueces pues o van a misa o van a algún templo en particular, o son ateos, que son de izquierda o de derecha. Entonces me parece que eso es lo que hay que pensar, que el Poder Judicial, en todos sus sentidos, en los estados,
y a nivel nacional, es un poder político. Sí. Nunca podremos pensar que no está ahí. Sí, claro, sí, claro. Y como tal juega la política, ¿no? ¿Qué tenemos que esperar en los próximos días, por lo menos la próxima semana, sobre esta resolución, sobre esta situación, sobre esta crisis, específicamente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mi querido Norberto, Pues mira, finalmente? Sí, seguramente vamos a ver que esto llega hasta la Corte. Va a haber seguramente algún amparo o varios amparos que se promuevan y bueno, pues habrá que ver cómo resuelve la Corte. Me parece a mí que la Corte hoy en día también está de alguna manera copada, presionada por la 4T, al menos el presidente Saldívar, que es el ministro presidente de la Corte de este país, pues está alineado con el presidente de la República. Esto no es nuevo. Prácticamente todos los presidentes de la Corte en los últimos 200 años han estado siempre alineados con el presidente en turno. Sí. Y inclusive, bueno, en el siglo XIX, ante las sazonadas y las idas y venidas de presidentes que morían, eran destituidos, tenían que salir corriendo del país, pues quien lo supo el presidente de la propia Corte. Sí, claro. Sí, Juárez claro. llegó, Benito Juárez así llegó a ser presidente, él era presidente de la Corte. Sí. Entonces se instala en la presidencia de la República y debemos decir que es el presidente que más tiempo ha durado después de Porfirio Díaz en la presidencia de la República, que es algo que nunca se comenta sobre la figura mítica y también como inmaculada de Juárez, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto. Lo que veremos es una crisis institucional en los órganos electorales. Esto se antoja que no es bueno para México, desde luego, porque recordemos que lo que a continuación viene es este famoso procedimiento de revocación del mandato, donde el presidente de la República pues va a hacer campaña para que los mexicanos decidamos si se queda o se va. Sí, claro, que ese es el tema de fondo de todo esto. Que es el tema de fondo de todo esto, en realidad. Sí, claro. Oye, doctor Norberto Alvarado, me da mucho gusto platicar contigo. Me parece que son temas excelentes, extraordinarios, sabrosos para seguir en esta charla, en esta conversación. Te invito a que sigamos, que mantengamos esta comunicación y que sigamos hablando de lo que puede ser justamente ya para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la próxima semana, resoluciones que obviamente son importantes a nivel institucional. Norberto. Claro que sí, don Mario, te agradezco mucho que me hayas invitado. Un saludo a todo tu público que nos escucha este viernes
pasen un buen fin de semana. Gracias. Y hay que mencionar que estos son temas que no son exclusivos de los abogados ni de los políticos, que tienen una afectación directa en la vida de todos los mexicanos, y que todos tenemos que estar interesados y atentos a lo que sucede con este tipo de situaciones en una institución tan importante como es el Poder Judicial de la Federación. Sin duda alguna. Mi querido doctor Norberto Alvarado, muchas gracias, un abrazo, saludos, que tenga buen fin de semana, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, saludos. Hasta luego. Son las 8:07 de la mañana, vale la pena, vale la pena porque, bueno, se supone que ni el presidente de la República, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden intervenir en estos asuntos que le corresponden única y exclusivamente a lo que sería una determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No es un tema solo de abogados, como bien dice el doctor Norberto Alvarado, sino de la sociedad en su conjunto y en cada uno de los estados, obviamente con estas repercusiones que pueden también generar este tipo de situaciones. Son las 8:08, hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, una pausa, regresamos enseguida con más. El acontecer de nuestra ciudad está en Radar. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música.